Senador Roy Barreras, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio, a todo su equipo, a toda la audiencia en todo el país. Senador Barreras, esta mañana comentamos que los militares tenían una preocupación por un cambio que hubo en el nuevo mejor acuerdo de paz. Tanto que hay una cita con el señor presidente de la República hoy al mediodía por parte del general Mora, que es uno de los negociadores de paz. Pero la molestia en los militares se ha ido multiplicando en las últimas horas a propósito de un tema que se modificó del primer acuerdo y tiene que ver con la corresponsabilidad, lo cual les creó a ellos una mayor preocupación. Consultando con la mesa de negociación, lo que nos han contado es que efectivamente sí se hizo ese cambio, fue parte de los cambios que se hicieron por cuenta de las respetables solicitudes que hicieron los ganadores del plebiscito, es decir, las voces del no, pero que ese cambio ya fue modificado y las cosas quedaron como estaban. ¿Nos puede contar usted de qué se trata ese cambio, quién sugirió ese cambio, por qué se hizo ese cambio y cómo se logró luego enmendar? Bueno, Julio, pues en primer lugar pueden estar totalmente tranquilos, no solo los militares, sino las familias de los militares que con toda razón a lo largo de este proceso, pero sobre todo a lo largo de este conflicto han tenido la gran preocupación en varios sentidos. Primero, la inmensa mayoría, el 99% de los militares, literalmente, porque solo hay un 1% de militares encartados judicialmente. Recordemos que este es un ejército de 500.000 hombres y mujeres, y a duras penas 4 o 5.000 tienen dificultades penales por cuenta del conflicto. Pero la inmensa mayoría de los militares siempre tuvieron el temor de que a propósito de la guerra de falsos positivos y de lo que algunos llamaban la guerra jurídica, terminaran encartando a hombres inocentes en procesos a partir de los falsos testigos y a partir de la argumentación que mencionaban ustedes más temprano en la teoría de Roxin, a propósito de la responsabilidad en la cadena de mando, de manera que un general que no estuvo en la zona, que no participó, que inclusive no tuvo incidencia directa en un evento lamentable o en una masacre o en un episodio delincuencial derivado del conflicto, tuviera que responder por él solamente por la actuación o incluso por el dicho de un subalterno o inclusive por el falso dicho de un falso testigo. Todo eso quedó despejado en el acuerdo y lo que se hizo entre el acuerdo de Cartagena y el nuevo acuerdo fue hacer precisiones. Durante todo el tiempo quedó claro que había una gran diferencia que persiste entre el tratamiento penal en la justicia transicional de nuestros militares y de los guerrilleros, y es que para los militares hay presunción de legalidad y en cambio, como es obvio, para los guerrilleros hay presunción y evidencia de ilegalidad. Esa gran diferencia se mantuvo y luego el hecho de que quedara completamente definido y preciso que no puede acusarse a una persona por cuenta de que en la cadena de mando se le vinculara con una acción en la que no tenga una participación como determinante, como una persona que directa, activamente, de forma clara y determinante participó en la comisión de un delito. De manera que esa teoría de Roxin no será aplicada en la justicia transicional y los militares pueden estar tranquilos ante ese riesgo jurídico que existía, ese vacío quedó aclarado y ahora la justicia transicional, como hemos dicho muchas veces, será además el camino de salida inclusive para esa minoría que sí tienen cartas judiciales, porque hay que decirlo que muchas de esas personas o tienen procesos en la justicia penal ordinaria, porque nunca pudo aplicarse para ellos el DIH, por cuenta de que durante años se negó el conflicto armado, o tienen inclusive ya condenas. Esas personas podrán recibir de la justicia transicional beneficios jurídicos. Senador Barreras, oyendo su explicación, es supremamente clara la situación de los militares en la justicia transicional y es tan clara lo que podemos entender que uno se pregunta por qué razón entonces hay algunos sectores de las fuerzas militares que están preocupados por la justicia transicional que quede en este nuevo acuerdo. ¿Cuál ha sido el error de comunicación que ha hecho que tengan algún tipo de cuestionamientos frente a lo que vaya a pasar con ellos? Yo diría que durante muchos meses algunas de las voces que pueden expresarse en los militares y particularmente los militares retirados hicieron bien en levantar su voz y su preocupación durante todo, digamos, el proceso de debate del plebiscito y del anterior acuerdo. Pero debo recordar que después
después de juiciosas reuniones técnicas, jurídicas, que propició inclusive el propio ministro de Defensa de manera absolutamente seria, disciplinada, cumpliendo con su tarea. Yo quiero reconocer aquí la tarea del ministro, porque tuvo, yo diría que la obsesión de dejar completamente protegidas sus fuerzas militares. ACORE inclusive hizo, ustedes lo informaron, un pronunciamiento muy positivo sobre el nuevo acuerdo, en la medida en que encontraron allí que estas dudas quedaron aclaradas, y es una gran oportunidad hoy en la W para decirle a las familias de nuestros militares, que son héroes de la patria y que son quienes tenían estas preocupaciones, que la justicia transicional es la solución jurídica para quienes tienen problemas judiciales por cuenta del conflicto, porque es obvio que si no hubiéramos tenido esta larga guerra fratricida, pues no tendrían esas dificultades judiciales muchos de nuestros soldados y oficiales. Senador, cambiando de tema, ¿ahora qué? Y le digo ahora qué porque está claro que para el no es no, y se está dando una situación muy particular que llama mucho la atención. Antes del primer acuerdo, los del no decían que no les gustaba el plebiscito y el gobierno insistía en que era la fórmula, y ahora cambian los papeles. Ahora son los del no los que dicen que tiene que ser vía plebiscito, y el gobierno al que ya no le gusta la refrendación popular. ¿Cómo se va a salir de este nuevo enredo? Así es, Félix, muy aguda su observación. Le quiero contar esta breve anécdota. En las primeras reuniones con el no que coordinó el ministro de Defensa en una casa de ingenieros militares, después de una larga sesión de varias horas, yo mismo le dije al terminar al expresidente y senador Álvaro Uribe que si era imposible convencer a esos voceros del no, que tenían la doble condición de voceros y también de candidatos presidenciales, lo que me parecía impertinente, pues entonces le íbamos a preguntar otra vez a los 34 millones de colombianos para darle la oportunidad a los 20 millones que no votaron, a los jóvenes que no pudieron votar ese domingo, a los 6 millones y medio que nos acompañaron con el sí y a los 6 millones y medio que votaron por el no, que encontrarían seguramente satisfechas sus dudas. Y el expresidente Uribe, en esa reunión de la que no hace más de 3 semanas, dijo que eso le parecía un ultimátum y no estuvo de acuerdo en ese momento con que acudiéramos a preguntarle a los colombianos, y con ellos no había acuerdo. ¿Qué creo que ha ocurrido? Como la mayoría de los analistas políticos han encontrado que un plebiscito a estas alturas es muy costoso, demorado, largo, que dilata, que se atraviesa el fin de año, la Navidad, el cierre legislativo, etcétera, pues entonces las voces más calificadas opinan que la incertidumbre hay que terminarla, que la fragilidad del cese al fuego no da más y que esto hay que resolverlo por la vía más expedita y clara, que es el Congreso. Ante esa evidencia, yo creo que el no, como maniobra dilatoria, permítame decirlo, y no me refiero a los ciudadanos del no, sino a los voceros y precandidatos políticos del no, ahora han encontrado ese nuevo argumento. Yo particularmente le digo, estoy listo para ir a un plebiscito. A mí me parece que está clara la base de apoyo al no. La gente está hastiada de la guerra y también está hastiada de esta discusión. Tenemos que cerrar esto para dedicarnos a resolver otros problemas de Colombia. Miremos lo que sea mejor para el país. El presidente decidirá la refrendación y espero que lo haga. Yo le pido que lo haga en las próximas horas. Recibe usted un correo electrónico, senador Roy Barreras. La petición de Yesid Reyes a la Corte Constitucional es escandalosa. Como decía Marisabel, contra viento y marea, el gobierno sacó adelante en el Congreso el Acto Legislativo para la Paz, en el cual incluyeron mecanismos tan controversiales como el Fast Track. Estaba el gobierno tan seguro de ganar el plebiscito que aceptó que todo lo establecido en dicho acto quedara sujeto a la aprobación popular. Como sucedió lo inesperado, el gobierno decide seguir adelante su plan y por lo tanto ahora, a través de la Corte Constitucional, pretende hacer de cuenta que el plebiscito no existió y que pueda utilizar el fast track de todas maneras. Senador, con todas estas maniobras, ¿será que la paz que se logre es estable y duradera? Saludo, Antonio von Bismarck. Venga, le digo a ese Antonio von Bismarck que por el apellido o es familiar del gran mariscal o se esconde en ese seudónimo, como suele ocurrir en las redes. Primero, no hay maniobra alguna. Hay que recordar dos cosas elementales. El voto por el no ganó, y como ganó, el viejo acuerdo, llamémoslo de esa manera, no se pudo implementar y jamás será implementado. Ese acuerdo es imposible de implementar y fue
rechazado por los colombianos. El respeto a la decisión del no nos obligó a hacer una nueva negociación y a incluir en ella centenares de propuestas del no para que ese acuerdo pudiera resolver las dudas de las familias que nos escuchan, que recordemos tenían que ver, por ejemplo, con los asuntos de género, de la propia familia, de la libertad religiosa, de la propiedad privada, de la seguridad jurídica de los terceros inocentes o de buena fe, de la seguridad de las fuerzas militares, del hecho de que las 297 páginas no fueran a la Constitución, etcétera, etcétera. Este nuevo acuerdo, que es otro acuerdo, podría ser o no refrendado. Ningún presidente, incluyendo a Álvaro Uribe, le preguntó a los colombianos sobre sus acuerdos de paz. Él hizo un acuerdo de paz con los paramilitares. Allí no hubo plebiscito, ni referendo, ni nada, porque la Constitución se lo permite. El presidente Santos fue quien insistió en el plebiscito. Quiso hacerlo de frente a los colombianos. Fue por él que se incluyó en el acto legislativo esa vinculación con la representación popular. Y Estoy Reyes, que quizá es uno, y déjeme tener el gusto de decirlo al aire, uno de los colombianos más transparentes que conozco, más bueno que el pan, como decimos en el ambiente familiar, no hace ninguna maniobra escandalosa. Lo que él está recordando son dos cosas. Primero, que esa demanda contra ese artículo 5 la puso el Centro Democrático. La representante María Fernanda Cabal, el senador Iván Duque demandaron el acto legislativo y particularmente el plebiscito. Pero además, la Corte Constitucional, en su sentencia, dejó muy claro que el plebiscito, los plebiscitos, son pronunciamientos políticos que no vinculan al Congreso, solo al presidente, y que no tienen efectos jurídicos, mucho menos pueden reformar la Constitución. Ese pronunciamiento de la Corte fue posterior al plebiscito, hay que respetarlo, y hay que esperar lo que la Corte decida. Pero en mi opinión personal, inclusive, esa decisión de la Corte es apenas una de las circunstancias que van a ocurrir, porque yo creo que hay que refrendar el nuevo acuerdo, no porque haya obligación constitucional, es porque lo que firmamos en La Habana, después de los 40 días y 40 noches del diluvio de propuestas, incluyó de nuevo el compromiso de las partes, gobierno y FARC, de refrendar. Si vamos a refrendar, cosa que haremos, pues el nuevo acuerdo activará el fast track de todas maneras, independientemente del fallo de la Corte. Claro, pero ese es el punto, senador Barreras, el fast track, como se le ha llamado, y es que la implementación de los acuerdos a través del Congreso se haga en 4 debates y no en 8. Pero ese fast track se aprobó por parte de la Corte Constitucional supeditado a la refrendación popular. Lo que querría decir es que si este nuevo texto que ustedes han presentado a la ciudadanía se le va a aplicar el fast track, tendría que someterse también al voto popular. No existe otra alternativa para aplicar el fast track si no es a través de voto popular. Existe la alternativa de la refrendación, que no necesariamente es el plebiscito. Allí hay una discusión entre constitucionalistas sobre el asunto de el mandato que desde la Constitución del 91 tiene el Congreso colombiano, que no tenía en la Constitución del 86, por cuanto la soberanía radicaba en la nación y no en el pueblo. Pero digamos que esa discusión de profundidad constitucional no soslaya una verdad que es más entendible para nosotros los mortales de a pie que no somos abogados, y es que en Colombia está pasando en las últimas semanas que están muriendo seres humanos, personas, en el sur de Bolívar, en el norte del Cauca, en Caquetá. Hay una inestabilidad que hace que mueran personas, han muerto guerrilleros, campesinos, líderes sociales. Hay que reclamar para ellos el derecho a la vida y hay que parar esta situación de riesgo, y hay que evitar además que empiecen a caer luego más soldados y policías. Salvar esas vidas implica salir del limbo jurídico rápidamente. Por eso lo que llamamos fast track no es un artefacto jurídico, es un instrumento para salvar vidas en la medida en que permite rápidamente aprobar leyes como la amnistía o la construcción de la justicia especial penal, de manera que puedan avanzar rápido a las FARC hacia las zonas de veredales y de concentración y dejar las armas para siempre bajo el monitoreo y la protección de la comunidad internacional, y entonces evitemos estas confrontaciones, estos disparos cruzados y estos riesgos que pudieran incendiar el país. Por eso la necesidad de hacerlo pronto, porque de otra manera uno diría, bueno, da lo mismo si nos demoramos 6 meses implementando o 1 año. No da lo mismo. Si lo hacemos pronto, salimos del limbo jurídico y al fin vamos a poder acariciar la realidad de un país en paz, porque no se ha dicho suficientemente que lo que ha ocurrido, y es verdaderamente importante, es que la guerra con las FARC terminó.
pero tenemos que ocuparnos de resolver los otros factores violentos, el ELN, las BACRIM, eso que llaman ahora el Clan del Golfo. Hay que terminar este capítulo para poder resolver los otros elementos de inseguridad de Colombia. Pero, senador, hay que ser realistas, como lo hablábamos esta mañana con el ministro Cristo. Toda esta dialéctica es muy interesante, las reuniones que hicieron, las 45 días, las 45 noches, las 5 horas de ayer, pero aquí hay un acuerdo que ya quedó, y así quedó. No se le va a modificar una coma, no se le va a agregar un pero. Y punto. ¿A qué nos enfrentamos ahora? A que en el Congreso se siga discutiendo, a que en la implementación algo se diga o no se diga, pero el acuerdo es este acuerdo, y no hay nada que hacer. Escenarios posibles, pues el que vamos a vivir, que es de lo que llaman en el Centro Democrático la resistencia. Y resistencia no solo del Centro Democrático, tendremos resistencia del sí y del no, válidas expresiones cívicas pacíficas en las calles, pero la posibilidad de un plebiscito después de Brexit, después de Trump, después del nuestro, al perro no lo capan 4 veces, ¿no, senador? Pues sí, usted lo ha dicho en buen colombiano. Al perro no lo capan tantas veces, pero sobre todo además por un elemento que sí le duele a la gente y es lo que cuesta. Es decir, esos son 350, 400 mil millones de pesos adicionales. No parece que un elemento tan costoso, tan difícil y tan complejo sea el instrumento más rápido para salir del limbo. Yo lo he mencionado en la medida en que estoy seguro que la mayoría de los oyentes de la W y de los colombianos hoy, hastiados de la guerra y de esta discusión eterna, quieren voltear esa página y decir, bueno, ya que se desarmen estos señores y sigamos resolviendo otros problemas de Colombia, de manera que el presidente tomará esa decisión. Quedó en el aire una pregunta de Félix, creo, a propósito de si esta paz en estas condiciones será estable y duradera. Yo debo decir que lo que ha sido duradero y estable durante 52 años ha sido el conflicto, la guerra. No hemos podido pararla. Intentemos pararla ahora. La tenemos ya sobre la mesa. Y yo creo que los colombianos, cuando vean estas imágenes de las FARC dejando las armas para siempre y reincorporándose de manera integral a la sociedad, pero sobre todo cuando vean que esta oportunidad de paz es para cambiar positivamente muchas cosas de Colombia, van a sumarse con entusiasmo al nuevo acuerdo de paz. Senador, pero quedo confundido. Pues digamos, en los últimos días el expresidente Uribe y el expresidente Pastrana, la exministra Marta Lucía Ramírez y el presidente del Partido Conservador, David Barguil, han dicho que ante la falta de un acuerdo nacional, pues los acuerdos se deben refrendar a través de un plebiscito o de un referendo. Usted nos acaba de decir que no hay que tenerle miedo a llevar el acuerdo a las urnas porque se hicieron modificaciones de fondo sobre temas que preocupaban a los simpatizantes del no. Por su parte, el gobierno parece que lo llevará al Congreso. Senador, ¿qué mecanismo le va a devolver la legitimidad social a este nuevo acuerdo que de entrada está desgastado? No, yo no estoy de acuerdo, Lucas, con que de entrada está desgastada. Yo lo que creo que está desgastada es Colombia con esta guerra. Es que no nos olvidemos que ha habido 250.000 muertos y 8 millones de víctimas. Como hemos tenido la fortuna de que el cese de fuego ha funcionado, entonces nos hemos olvidado del ruido de la guerra, que hasta hace poco nos mostraba las imágenes de nuestros soldados muertos en las carreteras. Eso, gracias a Dios, no volvió a ocurrir y no queremos que jamás vuelva a ocurrir. Eso fue lo que desgastó a Colombia. El nuevo acuerdo, que es el instrumento para que las FARC se desarmen para siempre, no solamente no está desgastado, es un instrumento de esperanza que va y debe aplicarse. Yo espero que pronto, espero que el gobierno tome esa decisión ya. Mi opinión personalísima es que si el presidente decidiera que de nuevo va a las urnas, con el costo que eso significa, vamos a las urnas, estoy seguro que ganamos. Para empezar por un elemento que todo el mundo olvidó y en su momento se volvió caricatura. La única manera de que volviéramos a perder un plebiscito es que volvieran a programar otro huracán Matthew en la costa Caribe. Ninguna de esas cosas volvería a ocurrir. El asunto de la ideología de género está despejado. La mayoría de los pastores cristianos hicieron propuestas muy importantes y mejoraron el acuerdo. Podemos ganarlo. El asunto es si queremos demorar esa refrendación y pagar el costo que eso tiene, o lo resolvemos de una vez por el Congreso. Lo otro es, se dice, Congreso, el plebiscito del que estamos hablando, también se habló de los cabildos. Bueno, la última vez que se utilizó el tema de los cabildos fue para separarnos de España. O los consejos municipales. Y en los consejos municipales viene la gran incertidumbre que un consejo diga sí, otro consejo diga no, entonces ¿cómo se aplica a todos? En medio de todo, o incluso que lo implemente el propio presidente, que la Corte Constitucional dijo que el presidente tenía esa potestad después de que un nuevo acuerdo, siempre hablando de un nuevo acuerdo.
Pero ¿cuándo se va a resolver esto? Porque esta incertidumbre y estos mecanismos pues generan toda esta inquietud de la que estamos hablando. ¿Cuándo se resuelve y cómo se resuelve? Félix, usted le está preguntando quizá a la voz que al interior de la mesa de negociación ha sido en eso más crítica y preocupada. La semana anterior, cuando ocurrieron los primeros 2 muertos del cese al fuego, estos 2 guerrilleros que estaban fuera de las zonas de preconcentración y sobre lo que hay una investigación en curso, yo puse un trino diciendo lo que usted está ahora preguntando. Mire, ya está empezando a morir gente por la fragilidad del cese al fuego. Decidan ya la refrendación, decidan ya la implementación. Y hoy lo digo a través de la W, yo creo que es hora de tomar esa decisión y estoy seguro que el presidente la va a tomar en las próximas horas, porque es indispensable que se desate el mecanismo de protección del monitoreo internacional y que podamos ver los colombianos a las FARC caminando hacia las zonas de concentración para dejar las armas para siempre, y que también veamos la implementación de todos los acuerdos para que empiecen a cumplirse, para que las comisiones de verificación y seguimiento empiecen a operar, para que empiece a funcionar el secretario de la JEP, para que todo lo que está en esta arquitectura de protección de la paz empiece a operar, y para eso necesitamos la refrendación cuanto antes. Senador Roy Barreras, gracias por sus aclaraciones, sus comentarios. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Feliz día para todos.